Bueno, vamos ahora con un problema clásico de ley de Faraday, que en el fondo hemos hecho de forma teórica ya cuando analizábamos la teoría, en el que tenemos la varilla que se desliza por unos raíles también conductores, separados 2 centímetros, nos dicen, luego la distancia entre los dos raíles, que la voy a poner por aquí, la voy a llamar L, son 2 centímetros. Y ahí está el campo magnético perpendicular entrante a la pantalla. La resistencia total son 4 ohmios. Y primero determinar el flujo magnético en función del tiempo a través del circuito formado por la varilla y los raíles y el valor de la fuerza electromotriz inducida en la varilla. Bueno, para que quede claro, lo primero voy a dibujar el tercer eje en este sistema de coordenadas, ya que nos lo ponen, es el que hay que usar, aunque es el típico, tampoco es nada raro, pero tiene que estar claro que si tengo esos dos, el X y el Y de esa manera, el Z tiene que venir hacia afuera de la pantalla y en ningún caso hacia adentro. Luego, si escribo el campo magnético, por ejemplo, de una manera vectorial, tiene que quedar claro que serían menos 5 militeslas en la dirección de K, ¿vale? Es negativo ya que entra a la pantalla. Así que lo primero vamos a calcular el flujo magnético en ese circuito, que como siempre es la integral sobre mi superficie en cuestión de el campo magnético por el diferencial de área. Bueno, el vector campo magnético lo tenemos bien definido, hacia abajo, constante todo el rato, y tenemos que buscar, hablar un poco del vector diferencial de área. Bueno, el área que implica campo magnético para este problema claramente está cambiando según la varilla se desplaza hacia la derecha. El área que tenemos, que será este en el dibujo, cada vez se hace mayor, pero por lo menos lo que sí sabemos es que el vector diferencial de área que representa ese área, que es perpendicular al área, irá en sentido positivo, que es hacia afuera, diferencial de área o el vector de área en cada momento, como lo queráis ver, y aunque va a ir variando su tamaño, porque irá creciendo según crece el área, su dirección va a ser siempre la misma, hacia afuera de la pantalla, aunque la varilla se mueva. La dirección de ese vector siempre va a ser hacia afuera de la pantalla. Luego, si desarrollamos este producto escalar, la integral sobre la superficie de B diferencial de área por el coseno del ángulo que forman los vectores B y diferencial de área, este coseno va a ser constante. El ángulo que forman ambos vectores va a ser 180 grados, ese teta va a ser 180 grados, porque el campo magnético hacia adentro de la pantalla y el de área hacia afuera. Luego este coseno siempre va a ser igual a menos 1. Y eso no va a cambiar, luego lo podemos sustituir y podemos utilizarlo para simplificar la integral, que de momento nos queda así. Ahora bien, el módulo del campo magnético, que esto ya es módulo, tampoco varía en ningún momento, son estos menos 5 militeslas que tenemos ahí. Luego también puede salir de la integral, ya que es constante, ¿de acuerdo? Y nos queda la integral en toda la superficie del diferencial de área. Daros cuenta que aunque el área esté cambiando con el tiempo, esto es una integral sobre el diferencial de área. En esta integral no aparece el tiempo para nada, es una integral geométrica completamente. Luego que ese área esté cambiando con el tiempo no nos importa, para un momento determinado la integral del diferencial de área será el área de ese momento, ¿vale? Es cierto que cambia con el tiempo, luego si queréis, para ser muy correctos, podemos poner aquí que el área tiene una funcionalidad con el tiempo. Y ahora buscaremos esa funcionalidad. ¿Cómo varía el área con el tiempo? Bueno, el área de un rectángulo es la multiplicación de ambas dimensiones. La dimensión L, lo que llamamos la altura, es constante. Esa no cambia, así que la podemos poner ahí en nuestra expresión. Ahora bien, ¿cómo cambia la base? Bueno, si situamos nuestro cero aquí, que sería lo más lógico, donde empiezan los raíles, pues bueno, la posición donde esté la varilla es lo que será X. Pues nada, el área que tenemos que nos importa será la altura por la base, que es X. Lo que pasa es que efectivamente esta posición de X está variando con el tiempo. Luego si lo sustituimos aquí, tenemos menos B por X de t. Ahora bien, perdón, esta aquí es un poco pequeña, que no parezca un subíndice. Ahora bien, el apartado nos pide que calculemos el flujo magnético en función del tiempo. Luego debemos expresar esta X que tenemos aquí de forma explícita
con el tiempo. Pero bueno, se mueve con velocidad constante, luego es un movimiento rectilíneo uniforme, luego sabemos que la posición es simplemente velocidad por tiempo. Pues cambiamos la x por velocidad por tiempo. Hacemos lo mismo arriba y ahora ya tenemos una expresión explícita con el tiempo, ¿de acuerdo? B por L por V y por T. Aquí aparece la variable temporal, luego ya tenemos una expresión explícita con el tiempo, que es el resultado de mi problema. Y por cierto, perdonar que aquí me faltó la L, que se me olvidó escribirla, que no sé si os habréis dado cuenta ya y estaréis un poco liados, pero a mí me había faltado meter la L. Y esta es nuestra expresión para el flujo magnético en función del tiempo. Ahora nos pide el valor de la fuerza electromotriz, que ya sí que es aplicación directa de la ley de Faraday. Esa fuerza electromotriz es menos la diferencial de T del flujo con respecto del tiempo, luego es menos la derivada respecto del tiempo de toda mi expresión, menos B, L, V, T. Y bueno, en esta expresión todos son constantes menos la propia T, luego todo puede salir delante multiplicando. Menos por menos es más, me queda más B, L y la velocidad constante. Y la derivada de T respecto de la propia T es 1, como bien sabéis de vuestros estudios en matemáticas. Luego finalmente la fuerza electromotriz inducida es BLV, que metiendo números serán 5 por 10 a la menos 3 teslas. La longitud eran 2 centímetros, así que 0.02 metros. Y la velocidad con la que se mueve la varilla es también 0.2 metros por segundo. Luego haciendo todos estos cálculos, bueno, tenemos 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, 10 a la menos 5, con otro 10 a la menos 1, 10 a la menos 6. Y ahora tenemos 5 por 2, 10, ¿vale? Por 2, 20. Así que es 20 por 10 a la menos 6, que es 2 por 10 a la menos 5 voltios. Será la fuerza electromotriz inducida en este circuito. Vamos ahora por el B, nos dice la intensidad y el sentido de la corriente eléctrica inducida. Bueno, de la ley de Ohm, V es igual a I por R, intensidad por resistencia, luego la intensidad es igual a voltaje partido resistencia, luego la intensidad inducida que nos pregunta será la fuerza electromotriz inducida entre la resistencia, así que algebraicamente es BLV partido por R, que utilizando el cálculo que ya hemos hecho arriba es 2 por 10 a la menos 5 voltios, dividido entre la resistencia, que eran 4 ohmios, ¿vale? 20 entre 4 son, bueno, o 2, perdón, que es más fácil, 2 cuartos es como un medio, así que esto es 0,5, pero poniéndolo en notación científica, 5 por 10 a la menos 6 amperios, es lo que da este cálculo y esa es la intensidad inducida. ¿Cuál es el sentido de la corriente? Bueno, regla de la mano derecha, según aumenta la varilla el flujo está aumentando, ¿vale? Cada vez hay más vectores hacia abajo, luego la espira formada por la varilla y los raíles quiere resistirse a ese cambio, luego quiere generar campo hacia arriba para oponerse a ese cambio y para generar campo hacia arriba, perdón, con la regla de la mano derecha, la intensidad tiene que ser en sentido contrario a las agujas del reloj. Luego la intensidad aquí tiene que venir en esta dirección que estoy dibujando, ¿vale? Sentido contrario a las agujas del reloj. Hemos tenido cuidado con los signos en todo el cálculo, representando el vector de área como positivo. Y haciendo eso, los signos van correctamente y nos ha dado la fuerza electromotriz inducida positiva en esta parte del cálculo, por lo tanto la intensidad también positiva, y positivo es el sentido creciente de los ángulos en nuestra circunferencia, luego es cierto que es en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? La intensidad tiene que ir en sentido contrario a las agujas del reloj, como también hemos señalado en el dibujo. Y bueno, esto es todo, esto es el problema, cómo habría que resolver este problema de la PAU.